anticipado. Hay una protesta en estos momentos allí. Matías, estamos con vos. ¿Qué tal? Exactamente, Caro, estamos con el secretario general de ADIUNT, con Diego Toscano, para que nos cuente justamente por qué el reclamo y el paro de 24 horas que están realizando en el día de hoy. ¿Qué tal? Buen día. Buen día y muchísimas gracias por este espacio. Bueno, se ven varias pancartas, varios motivos. ¿Cuáles son los principales? Bueno, fíjate que hace 80 días ha comenzado la cuarentena en el país y con esta cuarentena el paso de la modalidad presencial a la modalidad virtual en todas las universidades y escuelas de la Argentina. Sin embargo, el Gobierno Nacional en estos 80 días no se ha dignado a tener una discusión en regla para discutir las condiciones laborales de la docencia. Y lo mismo pasa también con las universidades, con las autoridades universitarias. Recién en el día de ayer hubo la primera reunión paritaria de condiciones de trabajo y el gobierno fue sin ninguna propuesta, 80 días después. Es muy preocupante porque claramente hay un enorme esfuerzo de los docentes por sostener la virtualidad, por sostener las condiciones educativas de los estudiantes. Hay un enorme esfuerzo de los estudiantes por no perder el año, por no quedar descolgados con relación a estos cambios extraordinarios y de emergencia que han sucedido, pero no hay ninguna medida en serio del gobierno que garantice la conectividad, que garantice las condiciones habitacionales de los estudiantes. Hace 3 años que no se entregan computadoras en la Argentina, el plan Conectar está suspendido, ni siquiera le han compensado a los docentes los múltiples gastos que han tenido que hacer para comprar o arreglar sus computadoras, comprar micrófonos o cámaras. La mayoría de la docencia tenía computadoras, pero estas computadoras eran computadoras familiares para uso colectivo, no para estar todo el día dando clase. La verdad que en esta situación nosotros vemos con mucha preocupación que el gobierno no haya tomado ninguna medida y vemos que tampoco la está dispuesto a tomarla. En este país no se ha invertido prácticamente un peso en estos últimos 3 meses para garantizar estas condiciones y se ha seguido gastando plata en subsidiar empresas, en pagar la deuda y no hay una inversión genuina en educación. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Educación, Nicolás Trota, ayer justamente en la conferencia? Bueno, pidió tiempo, o sea, se pidió 48 horas, una semana para discutir los pliegos que hemos llevado de las distintas federaciones docentes, como si no supiese qué es lo que pasa en las universidades. Ayer hemos tenido también un episodio hasta cierto punto burlesco, digamos, y bastante agraviante para los docentes universitarios, porque Presidencia de la Nación ha difundido profusamente las imágenes del presidente dando clases virtuales en la UBA, universidad de la cual es docente. Llamativo porque el presidente tiene 3 monitores gigantes con todos sus alumnos de 45 pulgadas o más, un secretario que le sostiene una computadora, que le garantiza las condiciones de conectividad, una realidad totalmente distinta a la que padece la precariedad de los 190.000 docentes universitarios, que no tenemos esas condiciones, que no tenemos esas posibilidades, y la verdad que ha sido bastante insultante que el presidente aparezca, más allá de que evidentemente será su tarea dar clases virtuales. Nosotros no tenemos los recursos públicos del Estado para poder dar clases, la mayoría de los docentes lo ha hecho con sus propios medios, claro, con sus precarios medios y con sus condiciones, y bueno, esto la verdad que ha sido algo agraviante para la docencia. ¿Qué nivel de acatamiento tiene el paro hoy, entendiendo que se dan clases virtuales solamente? Bueno, es muy difícil de medir claramente, claro, porque las universidades de todas formas están cerradas. Tenemos datos, digamos, de muchos compañeros que nos han comentado que han adherido, incluso reuniones de colegios que estaban previstas con personal docente que se han levantado en el cuadro del paro. Y con independencia, digamos, de la adhesión, nosotros lo que creemos que el 90% de los docentes de la universidad saben perfectamente que las condiciones son extremadamente graves. ¿La mayoría no tiene los recursos? Los recursos son, digamos, la mayoría de los docentes tienen computadora. El tema es que no todos tienen la computadora en las condiciones y la disponibilidad que la tienen. Tienen computadoras familiares para usar y también tienen que usarla sus hijos para estudiar, o no hay conectividad, digamos, esto realmente es así. Igual es más preocupante desde el punto de vista de los estudiantes, que no solamente no tienen conectividad, se ha cerrado el único comedor universitario que había en la provincia, no hay condiciones, digamos, no se está sosteniendo el alquiler de los estudiantes que vienen de otras provincias, lo han informado en el diario. La situación de los estudiantes es muy grave. Nosotros tememos que este año la deserción escale en proporciones. Ya sabemos que se ha adelantado con relación a lo que ha sido históricamente la deserción en la Universidad de Tucumán, que se da normalmente después de las vacaciones de julio. Nosotros ya la estamos viendo, los propios estudiantes nos escriben diciendo que pueden sostener 1 o 2 materias y no todas, hay una deserción parcial. También nosotros lo vemos que esto se va agravando y vemos que las autoridades no toman medidas que vayan al hueso del problema. Se habla de que se podría volver a clases en agosto.
Bueno, ¿Cómo lo ven ustedes? nosotros lo vemos con mucha preocupación. En primer lugar, vemos con mucha preocupación que tanto en la provincia de Tucumán como en distintos lugares del país los testeos sean tan pocos. Los testeos que se hace para saber dónde está el virus. 200 testeos diarios, ha dicho la ministra Chala. Para nosotros es un número muy bajo, es como si alguien corrigiera un examen solamente mirando una parte de una pregunta. Nosotros no creemos que estos puedan ser datos reales para poder determinar la vuelta a clase o la vuelta presencial. Nosotros sí creemos que cualquier cambio de modalidad de virtual a presencial tiene que venir, en primer lugar, determinada por un comité de especialistas, digamos, el Ministerio de Educación de la Nación, y en segundo lugar por protocolos que tienen que ser discutidos en asamblea por docentes, por estudiantes, por no docentes, porque no queremos que eventualmente una presión para una vuelta a clase o una decisión apresurada termine generando contagio en docentes y estudiantes. Nosotros vemos con mucha preocupación esto, pero también vemos que esta cuarentena que se ha tomado y que viene siendo flexibilizada en el último periodo, es una cuarentena que encubre que no se toman las medidas sanitarias necesarias, porque no se hacen los testeos, no se distribuyen los kits, digamos, para poder mantener las condiciones de salubridad, y nosotros vemos con mucha preocupación que la cuarentena se va aflojando y quizás no sea el caso de Tucumán, pero por lo menos sí el caso en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires, la curva de contagio ha subido ya a niveles bastante preocupantes. O sea, ustedes dicen que no se podría volver, no habría que volver, al menos no están dadas las certezas para volver, al menos en la universidad. No están nada las condiciones en este momento, y para que se den esas condiciones tienen que generarse medidas. En primer lugar, los testeos con un grado de seriedad. Luego, los protocolos, que para nosotros son muy importantes. Los protocolos tienen que cumplirse, tienen que hacerse, y bueno, nosotros no vemos que la universidad, lo que hay que decirlo, digamos, las condiciones edilicias de la Universidad Nacional de Tucumán ya eran muy malas antes de la cuarentena. Los baños eran desastrosos, las condiciones de desborde de determinadas aulas y de determinadas facultades también lo eran. Había facultades como la Escuela de Cine o la Escuela de Bellas Artes que tienen problemas de edilicio grave, o la Facultad de Bioquímica que tienen problemas graves, digamos, de seguridad. Bueno, en estas condiciones no se podía volver antes de la cuarentena, ni hablar después de la cuarentena. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces el reclamo de los docentes universitarios nucleados en ADIUNT, que están realizando entonces un paro de 24 horas pidiendo que la universidad de alguna manera atienda el reclamo y les otorgue ciertos recursos para poder dar clases en esta nueva normalidad que incluye la virtualidad como única posibilidad de dar justamente clases en la UNT. Y en minutos vamos a tener las palabras de las autoridades para ver qué es lo que dicen sobre estos reclamos. Muy bien, perfecto, Matías, de 10. Gracias. En un rato volvemos con vos entonces para escuchar la otra voz involucrada en este conflicto, digamos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos les seguimos contando qué pasa en la Universidad Nacional de Tucumán. No se vayan.